Y justamente para hablar sobre este tema, saludamos a esta hora a nuestros invitados, el doctor Carlos Blanco, él es coronel de policía en servicio pasivo y experto en seguridad. También nos acompaña el abogado constitucionalista, doctor Salim Saidán. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Les saluda María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes, Fausto. Gracias. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Iniciemos con usted, doctor Saidán, acerca de esta última nota que acaba de leer Fausto, de este pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, que pues lo que establece es justamente una aceptación parcial del documento. Esto es lo que ha determinado la Corte Constitucional. ¿Qué decir acerca de este pronunciamiento donde dice que pues no se han justificado la aplicación de la medida en ciertos territorios? También ha dicho que no se ha configurado pues un conflicto armado interno y que además esto podría realizarse dentro del régimen ordinario. Le escuchamos, doctor Saidán. Listo, muy buenas noches, María del Carmen, Fausto. Un gusto estar en su programa. Saludos también a mi compañero de panel. Yo lo que diría del dictamen expedido por la Corte Constitucional, cuya ponencia es de la jueza Carla Andrade, es que la Corte ha hecho un análisis en función del test de proporcionalidad y ha dicho el medio utilizado por el presidente de la República no es necesariamente el proporcional para alcanzar el fin propuesto. En pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los allanamientos sin una orden judicial tienen un alto impacto en los derechos de la población y conllevan riesgos de abusos. Por lo tanto, no hay que abusar de la declaratoria de estado de excepción bajo la causal de conflicto armado interno, que exige la configuración de varios elementos que no se cumplieron en este caso. Por eso la Corte Constitucional ha optado por declarar la constitucionalidad parcial, como lo indicaba Fausto hace un momento, validando la causal de grave conmoción interna, pero declarando la inconstitucionalidad de ese decreto en relación a la causal de conflicto armado interno. Es mucho más exigente justificar la expedición de un decreto de estado de excepción bajo la causal de conflicto armado interno que bajo la causal más habitual, que es la grave conmoción interna. Entonces, lo que ha hecho la Corte en este caso es decir que ese decreto 493, expedido el 2 de enero del 2025 por el presidente, únicamente es constitucional por la causal de grave conmoción interna. Yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado la Corte Constitucional y es un llamado de atención al presidente de la República para que no se normalice la expedición de estados de excepción para enfrentar al crimen organizado cuando se lo pueda hacer utilizando las herramientas ordinarias y bajo la otra causal, que es la grave conmoción interna. Y bajo este análisis, doctor Saidán, vamos a pasarle la pregunta en cambio a Carlos Blanco. Se ha dicho también dentro de esta resolución que la movilización de las Fuerzas Armadas no requiere de un decreto de estado de excepción. Vamos un año y un poco más de conflicto armado interno. Muchos han cuestionado los efectos, las consecuencias que puede haber tenido esta declaratoria de conflicto armado interno, tomando en cuenta que el resultado no es al menos el deseado. Más de 1,700 muertes violentas durante estos 2 primeros meses del año. La situación se vuelve crítica en temas de seguridad, más allá de los estados de excepción, de los decretos que van o vienen, resoluciones que van o vienen. ¿Cuál es entonces el camino, Carlos? Aquí tenemos que ser muy claros al expresar por qué se dan estos repuntes de violencia. Esto básicamente se da y está orquestado por las mafias nacionales e internacionales que buscan crear un sentimiento de inseguridad en el país. Básicamente esto es para debilitar al gobierno nacional, tratar en este momento electoral fortalecer a quienes son sus defensores, sus protectores. Entonces vemos esta repunte que se da, es justamente una estrategia del lado de las mafias para golpear al gobierno. Pues bien, aquí lo que se viene haciendo, lo que se está haciendo a través de los estados de emergencia, los decretos, es muy importante. Es la forma como tiene el Ecuador para poder enfrentar a las mafias y al crimen internacional.
en razón de que no tenemos otros mecanismos. Tenemos una constitución totalmente garantista, una constitución que permite el asentamiento de varios extranjeros que han destruido el país a través de sus actividades ilícitas. Entonces, se ha buscado, y esto ha sido una forma de parar, de lo contrario, estaríamos viviendo situaciones completamente extremas respecto de las actividades delictivas. Si vemos aquí una cosa clara, es que los asesinatos que se dan, las muertes que se dan, son muertes que se dan entre los grupos mafiosos, quienes están tratando de ocupar espacios que están perdiendo por el trabajo que viene desarrollando el gobierno nacional a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El trabajo ha sido muy contundente, muy fuerte, han sido golpeados, entonces como han perdido muchos recursos económicos por la incautación que se ha hecho de droga, son más de 250 toneladas que han sido capturadas, entonces han sufrido un golpe. Entonces necesitan recuperar eso, recuperando espacio. De ahí que la violencia se da entre las mafias. Si usted analiza el resto de muertes que son diferentes a los que se dan violentas por otras causas, son mucho menores. Entonces, no es una situación de inseguridad como tal del país. Tenemos que entender que esto viene por el lado de las mafias. Las mafias son las que están peleando, las mafias son las que están buscando su espacio. En ese sentido, lo que estamos viendo, el gobierno está haciendo con las armas que dispone en este momento, porque sabemos que desde hace varios años atrás hemos venido insistiendo en la necesidad de cambiar la Constitución, de cambiar artículos que permitan trabajar y que puedan al gobierno nacional defender a los ciudadanos de bien, honestos, personas trabajadoras del país. No se ha podido. Varias veces hemos hablado sobre la necesidad de cambiar la Constitución, buscar una nueva Constitución que permita defender a los ciudadanos de bien, defender al país como tal. Doctor Blanco. En ese sentido, permítame, se está trabajando en este momento en cambiar el artículo 5, que es muy importante para poder obtener el apoyo internacional. Sabemos que hay varios países que aceptaron y están dispuestos a darnos la ayuda, porque necesitamos realmente, porque es un crimen transnacional, que no solamente está en Ecuador, sino que está abarcando otros países en todo el orbe. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que buscar son armas que permitan justamente poder enfrentar. En ese sentido, vemos que posteriormente de lo que sabemos, y ojalá se den así, una nueva constituyente que permita realmente al Estado fortalecerse como tal. Ahora, doctor Blanco, un poco para seguir, para enfocarnos también en el análisis que estamos haciendo de si los estados de excepción son finalmente necesarios, así como se los ha estado utilizando todo este tiempo, ¿no? Estos decretos que se han dictado por parte del presidente de la República. La pregunta es, usted dice que esto es completamente necesario. Sin embargo, hace un momento el doctor Salim Saidán nos ha dicho que no es necesario, que existen otros mecanismos, otras herramientas dentro del régimen ordinario sin tener que recurrir a la declaratoria continua de estados de excepción, que hay herramientas legales para la actuación de las Fuerzas Armadas, para la actuación de la Policía Nacional. Usted nos dice que sí es absolutamente necesario, que tal vez sería peor la situación en caso de que no se hayan implementado esta serie de estados de excepción. Mire, hagamos la comparación. Usted no puede poner a pelear a dos personas si la una persona no tiene brazos. ¿En qué se defiende? Entonces, en ese sentido, el Ecuador como tal, el único que le queda y la salida para defenderse durante este tiempo han sido los estados de excepción. De ahí, cómo se vayan aplicando, cómo se hagan las cosas, es muy necesario. Fuerzas Armadas, Policía Nacional están trabajando de una manera excepcional, están trabajando sobre tiempo, están haciendo muchas cosas, más allá de lo que la capacidad física de ellos, como personas, lo hacen. Sabemos que están trabajando arriba de 16 horas diarias, a días seguidos. Entonces, en ese sentido, ellos están optimizando todo la capacidad humana que tienen, el talento humano para poder trabajar. Estos estados de emergencia son necesarios para poder luchar, mientras se consiguen otros elementos. Necesitamos apoyo internacional, necesitamos un sinfín de tecnología que nos da con el apoyo que podamos recibir de Estados Unidos, de Italia, los países europeos que han convertido el apoyo al Ecuador justamente para poder tener una guerra contra las mafias ecuatorianas y transnacionales. Recordemos que lo que estamos viviendo no es solamente se da aquí en el Ecuador, porque las cabezas, quienes mueven, están en otros países. De ahí la importancia que se tiene
obtener el apoyo. Y justamente para eso lo que se está haciendo como estrategia por parte del gobierno y que se está encaminando es buscar el apoyo internacional, acomodar la legislación nacional para poder recibir ese apoyo. De lo contrario sería imposible poder trabajar. Ahora, le interrumpo nada más porque, doctor Saidán, quiero un poco hablar sobre lo que acaba de decir el doctor Blanco. Los estados de excepción son el único camino para poder defendernos y para poder pelear, y esto de que sin los estados de excepción no podríamos haber luchado durante todo este tiempo, pero el resultado es distinto, no es lo que realmente habríamos querido con más de un año de estados de excepción. ¿Cuál es su lectura? Bueno, discrepo. Ni la Asamblea Constituyente ni los estados de excepción resuelven la problemática de violencia, criminalidad que vive el país, ¿sí? La Corte Constitucional ha señalado que ese contexto de violencia, de criminalidad extrema, digamos, justifica la adopción de ciertas acciones para incrementar la productividad de la fuerza pública, para solventar el impacto que sufren las personas víctimas de violencia. Pero la Corte ha dicho claramente que la aplicación del estado de excepción debe ser absolutamente responsable, controlado y exclusivamente para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Es decir, la focalización, antes que ser territorial, tiene que estar encaminada a combatir a los grupos del crimen organizado y no ser la excusa para perseguir a otras personas que tal vez no tienen el nivel de organización que tienen estos grupos armados. Por otro lado, también hay que poner atención a dos párrafos del dictamen referido de la Corte Constitucional, ¿no? Los párrafos 170 y 171. La Corte Constitucional ha recordado que hubo una reforma constitucional al artículo 158 de la Constitución. Fue aprobado por referéndum, a través de una consulta popular, para que comprenda la ciudadanía que nos escucha, ¿sí? Y ese artículo 158 de la Constitución sí confiere al presidente de la República la potestad de disponer el apoyo complementario, subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, sin necesidad de un estado de excepción. Así que discrepo con lo señalado por mi compañero del panel en el sentido de que es indispensable declarar el estado de excepción. Pero doctor Saidán, dentro del estado de excepción, por ejemplo, se puede llevar a cabo el tema de entrar a los domicilios, es decir, aplica sí, obviamente las restricciones a ciertos derechos fundamentales, como es la inviolabilidad del domicilio o como es la libertad de tránsito, pero tal vez se hace necesario como parte de estas medidas. Yo no sé si esto puede aplicarse si no es a través de un estado de excepción. Sí, efectivamente, la suspensión o limitación de ciertos derechos de libertad que están contemplados en el artículo 66 de la Constitución son atribuciones excepcionales que puede ejercer el presidente de la República en el marco de un estado de excepción. Claro. Pero también hay que señalar que el presidente de la República, con el auxilio de la fuerza pública, puede utilizar también estos pedidos de allanamiento apoyándose en la justicia, en donde entonces hay que enfocar nuestra atención en la depuración del sistema de justicia, en la depuración de la Policía Nacional y en la depuración de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esta idea de solamente contrarrestar los efectos de la criminalidad extrema no es lo adecuado. Hay que atender las causas de la criminalidad. Y lo que estoy identificando yo es una desatención en un sector muy importante que me parece podría de algún modo alivianar los efectos de este tipo de situaciones sociales que se están presentando. Y es la atención a problemas como la exclusión social, la pobreza, apoyar la estrategia de seguridad o complementar la estrategia de seguridad con una estrategia de intervención en lo social. Me parece que no estamos atendiendo a las causas del reclutamiento de menores de 18 años, por ejemplo, en estos grupos armados. Estamos desatendiendo temas sociales que pueden ser el caldo de cultivo justamente para que los grupos armados recluten en sus filas a menores de 18 años, a niños y adolescentes. Entonces, hay que tomar en cuenta que la movilización de las Fuerzas Armadas no es garantía de éxito en las operaciones para contrarrestar la acción de los grupos armados. También hay que complementar con una estrategia de índole social, que es definitivamente
lo que no han hecho los 4 últimos gobiernos. Los últimos 4 gobiernos se han enfocado mucho en la estrategia de seguridad, pero han descuidado la estrategia de índole social, que es igual o más importante inclusive que el contrarrestar los defectos con la intervención de las Fuerzas Armadas. En este caso, por ejemplo, sí, efectivamente es correcto lo que usted dice, María del Carmen. Los allanamientos sin una orden judicial son posibles en el marco de un estado de excepción. Pero yo creo que sería igual o más efectivo si nosotros fortalecemos, depuramos a la Policía Nacional, por ejemplo, cosa que no se ha hecho. No es adecuado o no es conveniente que las Fuerzas Armadas, que no necesariamente tienen un entrenamiento para ejecutar acciones de seguridad interna, de control del orden público, sí, realicen ese tipo de operaciones sin la debida capacitación o sin estar debidamente dotados del equipamiento que tiene la Policía Nacional. Entonces yo creo que también es importante que en temas de seguridad nos enfoquemos en fortalecer y depurar a la policía antes que en desviarle de su misión institucional a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, doctor Blanco, ¿no será entonces que lo ocurrido durante los últimos gobiernos, que no han podido definitivamente con el tema de la inseguridad, el gobierno de Guillermo Lasso también hubo una crisis carcelaria de importantes dimensiones que no pudo ser abordada? Hoy por hoy tampoco es que las cárceles son totalmente lugares controlados al 100% por parte de las autoridades. No es una visión muy policial respecto de la seguridad, es decir, no se está tomando quizá en cuenta un problema mucho más integral respecto de la situación de vulnerabilidad en algunos sectores, como decía el doctor Saidán, y solo estamos viendo desde los gobiernos de esta salida frente al incremento de la fuerza, al incremento de armamento, a la ayuda internacional, un refuerzo a las fuerzas del orden. Es decir, ¿no estamos quizá viendo solo por un camino la salida? Tenemos que estar claros. Los grupos criminales, las mafias, no están llenas de personas analfabetas, tontas ni bobas. Existen ahí personas muy inteligentes que están utilizando esa inteligencia para el lado transgresor de la ley. En ese sentido, ellos están perfectamente claros que atacar al gobierno utilizando a menores de edad es favorable para ellos, porque son inimputables, que las penas son más bajas, salen enseguida. Acabaron de detener a un sicario de 7 años que estuvo preso por robo y por otros delitos violentos. Eso aprovechan ellos. Entonces, hay que ver y estar claro, desde la estrategia militar y policial en el ámbito mundial, se ven otras cosas, como lo que le acabo de indicar. Entonces, esas cosas hay que atacar, y es lo que se está haciendo. Básicamente, cuando se atacan, se está en una guerra interna o externa, lo que sea, se analizan cosas que tienen que ver con el terreno, ahí la territorialidad, porque son los lugares donde la gente está moviéndose en la costa y en los puertos. Usted no puede ir a realizar actividades contra las bandas criminales en el Chimborazo, ahí en la nieve, porque ellos no están ahí. Usted tiene que identificar las áreas donde ellos están operando. Ese es el terreno. Tienen que ubicar el tiempo, los momentos que están haciendo, la preparación que ellos tienen, cómo se mueven, conocer al enemigo para saber a qué se enfrenta. Eso es lo que se está haciendo y lo que se debe hacer y se va a continuar haciendo en el futuro. Que es necesario, una vez que se logren estabilizar, logren desarticular estos grupos criminales, se trabaja en el asunto de la sociedad civil, es fabuloso, pero todo el dinero que se está invirtiendo, que se está gastando en convertir a estas mafias, después van a ser empleados en estas personas, porque va a haber dinero para cuidar a la población civil, a la población que más necesita. Pero si usted deja que se vaya de las manos, este país va a estar lleno de niños sicarios, niños asesinos, porque los grupos criminales necesitan a ellos porque son inimputables de los delitos o sus penas son menores. En ese sentido, lo que se está haciendo es trabajando a favor del Estado ecuatoriano. Es muy importante pensar en eso. Las leyes están hechas para apoyar a los ciudadanos de bien, no a quienes están infringiendo la ley. Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho la Corte, estoy de acuerdo, está orientado, pero hay cosas que nos hacen pensar. Se dispone que se prepare una comisión institucional, la Asamblea y las otras instituciones del Estado para que trabajen en eso. Vemos una Asamblea que no trabaja, que se demora, da vueltas, no permite ejecutar las leyes, da largas, tratando de conseguir otros fines. Entonces, en ese sentido, si no hay unidad de todos los estamentos del Estado ecuatoriano como tal, no se puede trabajar en la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado no identifica absolutamente nada
respecto de respetar al Poder Legislativo, al Judicial, al Ejecutivo. Por donde ellos puedan entrar, se meten. De tal forma que hemos sido claros al ver todo el tiempo en las diferentes actuaciones de la Fiscalía y ahora varias sentencias que se han dado, de cómo estos grupos criminales han infiltrado las instituciones del Estado, cómo han estado destruyendo el país por dentro, cómo se han tomado el país como tal. Entonces, en ese sentido, lo que se viene haciendo, lo que trata de hacer, que creo que es lo correcto y lo que todos pretendemos hacer, es defender al país como tal. Entonces, en ese sentido, creo y estoy seguro que los ecuatorianos estamos claros que lo principal es el país como tal, el Estado como tal. Debemos pensar más allá en lo que estamos viviendo nosotros. Detrás de nosotros están nuestros hijos, nietos, bisnietos que vienen atrás. Entonces, en ese sentido, y sí es hora de trabajar. Como dice Salim, es verdad, esto no viene de hace 10, 15, 20 años, viene de mucho tiempo atrás. Pero sí es el momento de que cambien las cosas, de que los ecuatorianos como tal sintamos la necesidad de cambiar al país. Es el momento de ahora, escuchar. Doctor Blanco, hace un momento el doctor Salim Saidán decía que se hace necesario depurar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a la justicia. Y hablando sobre eso, entonces diríamos que es correcta la decisión del ministro del Interior de revisar el trabajo de los generales del alto mando de la Policía Nacional. Mire, todos tienen que ser auditados, generales de los generales, coroneles, los mandos medios, no solamente de la policía. ¿Usted está de acuerdo entonces en esa decisión? Es necesario. Si hay personas que están fuera de la ley, transgrediendo la ley, tienen que ser retirados de las fuerzas, enjuiciados y encarcelados, que es lo normal. Y así tiene que ser. Estoy convencido usted, del Carmen, que existen muchísimos policías honestos, muchísimos soldados honestos. Claro que sí. Pocos son los incorrectos. Entonces hay que identificarles y sacarles. En eso se está trabajando. Hay muchísimas bajas diarias que están en Fuerzas Armadas, en policía. Ahora hay otra cosa que es muy importante. Se ha estado peleando porque la Policía Nacional tenga su personalidad jurídica, sus propias leyes para que pueda sacar. Antes, si usted cometía algún acto ilegal, le hacían un tribunal de disciplina, comprobaban su culpabilidad y era inmediatamente separado de la policía. Hoy, como parte de la LOPSEC, los policías que han delinquido se someten a procesos largos de 3 meses, 4 meses. Si son dados bajo separados de institución, después regresan con amparos judiciales. Entonces, en ese sentido, se está haciendo daño a la fuerza, porque eso es lo que se quiso y se pretendió hace muchos años, cuando se retiró la personalidad jurídica de la policía, debilitar a la institución como tal. Trató de debilitar también a Fuerzas Armadas, pero Fuerzas Armadas no permitió. Fue una cosa, a la contrario, estaríamos viviendo terriblemente como viven otros países que sucumbieron ante los intereses del narco y están viviendo y están como están. Entonces, en ese sentido, hay que aplaudir el trabajo que viene haciendo Fuerzas Armadas, policía, buenos fiscales, jueces honestos, abogados honestos, personas que están trabajando por el país. Sabemos que en todas partes hay gente mala, pero esa gente mala hay que encontrarle y separarle de donde estén. Hace unos días leía un artículo, Rodríguez me parece, que él decía que le da vergüenza ser abogado, que le daba vergüenza hablar ante sus alumnos ciertas situaciones porque los jueces, malos fiscales, se iban contra todo el derecho. Claro, depurar la justicia se vuelve urgente en nuestro país. Pues, en ese sentido, se está haciendo. Hemos visto que varios jueces, varios fiscales que han incurrido en delitos han sido separados, están presos. Vemos las sentencias del caso Purga, Metástasis, en la que vemos realmente los tentáculos donde estaban metidos. Y a propósito de esto, la Asamblea Nacional, desde la Corte Provincial de Justicia en Guayas, es una cosa terrible, y en diferentes estamentos de toda la sociedad, los hospitales. Los hospitales no se podían comprar medicinas porque había gente metida ahí por el narco, para que los contratos sean dirigidos directo a ellos. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo es duro que se está haciendo, y creo que toda la ciudadanía entendió que si no salimos, no nos apoyamos en esto,
nos esperan unos días terribles para Y a propósito de esto, y con esto cerramos por favor al doctor Saidán, ¿es entonces imperativa la ayuda internacional en este contexto donde parece que la capacidad de nuestras fuerzas se ha desbordado en algún momento, la capacidad incluso jurídica con los estados de excepción, ya todo lo que hemos hablado durante esta charla, es imperativo entonces que tengamos ayuda internacional en este punto cuando evidentemente hay fallas por parte del Estado? Sí, efectivamente. La cooperación internacional en temas de seguridad va a ayudar mucho a enfrentar el crimen organizado. Considero que los acuerdos bilaterales son fundamentales cuando están bien negociados, cuando expertos son los que negocian estos términos de los acuerdos bilaterales desde el punto de vista estrictamente técnico. Por eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha hecho la Asamblea Nacional, por iniciativa del asambleísta Otto Vera, esto de aprobar una resolución con 122 votos y presumir como que al fin se lograron consensos en la asamblea. ¿Para qué? Para respaldar la acción gubernamental por conveniencia político-electoral. Eso es lo que está presumiendo la Asamblea Nacional. Claro, en este momento, ¿a quién le conviene asumir una posición crítica de la búsqueda de cooperación internacional para el combate al crimen organizado? A ningún sector político, ningún bloque legislativo le conviene. Entonces, me parece que se está contaminando el debate de temas complejos que deben abordarse desde lo técnico y se está contaminando con estas posiciones político-electorales. En este momento, por ejemplo, el correísmo está en la misma línea, aparentemente, de las decisiones de gobierno, cuando en la realidad ustedes saben que lo que ha caracterizado es esta constante obstrucción de parte de los asambleístas opositores al gobierno. Sería conveniente que discutan desde el punto de vista técnico estos temas. Miren, por ejemplo, las cifras son alarmantes. En los primeros 50 días del año, el país registró 1.300 asesinatos. Eso es un delito por hora, aumentado el 40% en comparación con el 2023. En los primeros 50 días del año se han registrado 1.300 asesinatos en el país. Entonces, creo yo que ese diagnóstico de la realidad, la recopilación de cifras, nos tienen que llevar a la adopción de acciones en las que, sin duda, como dice mi compañero de panel, se necesitan acciones concurrentes dentro del legislativo, el ejecutivo, la función judicial inclusive, pero asesorados desde el punto de vista técnico por criminólogos, que es lo que hace falta, por ejemplo, por expertos en temas de seguridad, y no con estos experimentos fallidos que muchas veces se hacen de perder el tiempo en la aprobación de resoluciones inútiles, como lo señalaron mis colegas Paul Córdoba y Miguel Molina, que fueron invitados a comparecer ante la Asamblea Nacional y decían que definitivamente no hace falta un pronunciamiento legislativo para buscar la cooperación internacional. Y ya es una potestad del presidente buscar esa cooperación internacional, que creo que sí es necesaria, porque la capacidad operativa de la fuerza pública ecuatoriana definitivamente está desbordada. Sí hace falta capacitarnos mejor, capacitar mejor a la fuerza pública, dotarnos de mejor armamento, también identificar las fuentes de financiamiento de estos grupos de crimen organizado, fortalecer, por ejemplo, a la UAFE para poder enfrentar mejor a estos grupos que tienen un financiamiento muy importante, que muchas veces hace que la respuesta del Estado sea insuficiente. Entonces yo celebro que inclusive se esté discutiendo en la Asamblea Nacional la propuesta de reforma parcial presentada por el presidente. Me parece que fue una buena propuesta del presidente el reformar este artículo que prohibía la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano bajo el supuesto de que eso atentaba ante la soberanía nacional. No, en esta coyuntura de criminalidad extrema, de avance del crimen organizado, creo que es necesario aceptar esa ayuda, esa cooperación internacional y definitivamente negociar acuerdos bilaterales que fortalezcan a nuestra policía, a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Y ya pues, para finalizar, quiero un poco resaltar lo que conversamos en esta entrevista. El doctor Carlos Blanco pues apoya, dice que es necesario que hayan estados de excepción. Por su parte, el doctor Salim Saidán habla de que se pueden realizar estas intervenciones, estas acciones, digamos, ofensivas por parte de la fuerza pública sin necesidad de estados de excepción, de los que no se debería pues abusar, y que
que se pueden utilizar otras herramientas para ponerlas en práctica. Sin embargo, estamos hablando que son medidas que no resuelven, pero son medidas de contención, Fausto. No se está finalmente, como decía hace un momento también el doctor Salim Saidán, no se está atendiendo a las causas con un plan integral. Es decir, hablemos de educación a largo plazo, por supuesto, hablemos de intervención social que también pues es necesario que se tome en cuenta. Lo importante es someter a debate este tipo de temas con, esta vez, con dos visiones, dos diagnósticos, dos tipos de soluciones distintas, desde lo jurídico, desde la experiencia también de quien ha sido parte de las filas policiales. Agradecemos a los dos por haber estado con nosotros. Gracias al doctor Carlos Blanco, gracias al doctor Salim Saidán por sus aportes a este debate. Así es, gracias a ambos por un poco atender esta entrevista y comentarnos sus puntos de vista acerca de una situación crítica en nuestro país, como es la inseguridad y cómo hacer frente a la misma. Gracias nuevamente, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.